Listo. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es muestras biológicas, ¿ya? Vamos a ver en dónde nos habíamos quedado para poder continuar con la clase. Aquí, vamos. Listo. Nosotros habíamos empezado con las enfermedades parasitarias, ¿verdad? Habíamos visto una de ellas que era la teniasis. Esta ya la habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que es producida por la tenia saginata, que puede llegar a medir de 7 a 12 metros, ¿no? Obviamente en su etapa adulta no ingresa de esa manera al cuerpo, pero cuando ya está en el ser humano, entonces ahí sí se convierte en su etapa adulta. Muy bien. Ahora ya habíamos visto el cuadro clínico, el tratamiento que es con praziquantel o niclosamida, las medidas preventivas que era sobre todo el lavado de manos, ¿no? Y consumir las carnes bien cocidos. No puede ser a medio cocinar ni tampoco crudo porque la probabilidad de que el quiste del parásito se encuentre activo es bastante alto, ¿no? Entonces, en este caso hay que cuidar lo que es el consumo de, especialmente de las carnes, relacionado a este parásito, ¿no? Muy bien. También eliminar adecuadamente las excretas porque esto va a generar de que si el paciente o la persona tuviera algún tipo de parásito, pueda ser consumido también por animales, ¿no? Y los animales que son para consumo o que son de consumo humano, pues adquieren más rápidamente los quistes. Muy bien. Listo. Vamos, pasamos entonces. Hidatidosis, el Echinococcus granulosus. Este parásito que no se puede ver a simple vista, como en el caso de la tenia saginata, ¿no? La tenia solium o la tenia solitaria. Listo. Esta, ¿habíamos avanzado esta o no habíamos llegado a avanzar lo que era la tenia? Hemos avanzado, Miss. ¿Esa no? A ver. Eso, eso también hemos avanzado, Miss. Ay, 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 ok. Entonces, habíamos visto que mayormente el perro es el que tiene este parásito, ¿no? Entonces vamos a pasar. Muy bien. Las características que ya habíamos visto que se encapsulan en una especie de bolsas para estar en su forma quística o larvaria y afectan a órganos principales como el hígado y el pulmón, ¿no? La forma de transmisión es a través de las manos o de repente con el animal. Acuérdense que existen huéspedes intermediarios como son el ganado, ¿no? Las reses. Ellos también pueden adquirir y se encuentran en sus vísceras, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, ¿no? En todas las menudencias que a veces las personas les dan a los animales, ¿no? Y al dárselos crudos o el perro al consumirlos crudos, pues lamentablemente adquiere también los quistes de este parásito y cuando tenemos mascotas tenemos contacto constante, ¿no? Dejamos que nos laman las manos, la cara y de esa manera pues podemos adquirir los huevos de Echinococcus granulosus. Ojo, el parásito se llama Echinococcus granulosus y la enfermedad es hidatidosis, que forma el quiste hidatídico, ¿no? El tratamiento, la única forma es por medio de cirugía. No hay otra forma, lamentablemente, ¿no? La cirugía. Toxoplasmosis. ¿Ese sí no lo habíamos hecho? ¿La del gato? También lo hemos hecho, Miss. Ya, listo, avanzamos entonces. Toxoplasmosis, enfermedad. Toxoplasma gondii,
lo que es el parásito, ¿no? Muy bien. Acuérdense, equinococos, perro. Toxoplasma gondii, gato. Esto afecta especialmente a los gatos, pues, que mayormente están en la calle, ¿no? Que no tienen quizá una dieta o una alimentación que solamente se restrinja al hogar. Esto es gatos que comen de la basura, que tienen contacto con otros gatos, quizá que no son desparasitados, ¿no? Y después al regresar también eliminan los quistes de el Toxoplasma gondii en en sus heces, en sus evacuaciones, ¿no? Y esto puede generar también problemas a nivel de la salud, especialmente de la gestante, ¿ya? Esto puede generar malformaciones, puede generar abortos, siempre y cuando la mujer gestante tenga contacto con este tipo de animales. Como les vuelvo a repetir, no es cuestión de satanizar a perdón, a los parásitos, no, a los gatos, ¿no? Sino que hay, pues, lamentablemente gatos que no son de casa, ¿ya? Solamente en esos casos. Si el gato es de casa, entonces no hay ningún problema porque si sabemos o tenemos la seguridad de que no tiene contacto con otros animales, que no come en la calle, que no come desperdicios, entonces es un gato sano, ¿no? Listo, pero de todas maneras siempre es bueno eliminar sus desperdicios o la arena de gato con guantes o lavarse bien las manos después de haberlo tocado, ¿ya? Ujú. Ya. Ya está. A ver, esto también ya lo habíamos visto, porque es uno de los parásitos que sí traspasa la barrera placentaria, pero en la persona, por ejemplo, en el varón o en la mujer que no está gestando, puede ocasionar lesiones en el cerebro, ¿no? En el ojo, puede ocasionar, pues, lesiones medulares, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Las medidas preventivas con respecto primero a los gatos, que no tengan contacto, si son de la calle, que no tengan contacto ni con niños ni con embarazadas, ¿no? Muy bien. Ahora sí, la yardiasis, esa sí no la habíamos visto. Confírmenme, por También favor. lo hicimos. Sí, La yardiasis, muy bien. lo hemos La- visto. no, no la hemos visto. Ok, ya. La No, sí lo yardiasis, hemos visto, Miss. ¿seguro? ¿Cómo se adquiere la Sí, yardia? ¿De qué manera? sí. Es mediante los con esto con heces o si no lo que es la contaminación de las frutas, verduras. Es un quiste, ¿no? Que se encuentra en el humano. ¿Se puede adquirir por medio de persona a persona? No, mi. Ajá, Mediante no, las heces, sí. solamente por medio de alimentos y agua contaminada, nada más. A las personas que les gusta consumir agua cruda, sin hervir, lo más probable es que tengan yardiasis, ¿no? ¿Cómo se llama el parásito? La Yardia duodenalis. ¿Por qué? Porque se encuentra mayormente en el duodeno, ¿no? En el intestino de el huésped. Listo. Y tiene esa forma, acuérdense, característico. Parece un fantasmita. Una máscara, como una A máscara con una flagelos. máscara, exacto. Tiene flagelos, o sea, eso le permite. Miren cuántos flagelos tiene. Les permite desplazarse. No son cilios. Acuérdense que los ciliados son como unas vellosidades pequeñitas, ¿no? Estos son flagelos porque son más grandes. Muy bien. Característico, no se olvide, de la yardiasis. Pérdida del apetito, dolor abdominal y presencia de gases, especialmente en los niños.
Y ustedes dirán, es que a veces los niños no sabemos cómo identificar porque son un poco caprichosos, de repente son melindrosos en la comida. Sí, puede ser, pero ¿por qué a veces los niños esperan a tener este tipo de cólicos quizá cuando ya es hora de la comida? Porque lamentablemente, pues en este caso, el parásito se ve alterado, se alborota. Lógico, con el olor de la comida, se altera, ¿no? Entonces, esto va a generar, pues, que el parásito sienta o tenga esa sensación de movilizarse. Entonces, por eso es que el paciente o el niño o la persona adulta va a tener esa sensación de dolor, ¿ya? Se altera el parásito ahí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, listo. Medidas preventivas, lavado de manos. Eso, si ustedes se dan cuenta, es la medida preventiva en casi todas las enfermedades parasitarias, porque esto va a evitar de que los quistes del parásito se transmitan con facilidad, ¿no? Porque a veces los tenemos en las uñas, los tenemos en la misma mano. A veces estamos en la calle y lo que hacemos es comer con esa mano sucia, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos llevando los parásitos a nuestro intestino, los estamos consumiendo. Tomar agua hervida y como ya habíamos mencionado en las primeras clases, no es simplemente esperar a que parte el hervor, sino que también tenemos que esperar a que hierva un poco más, por lo menos un minuto, por lo menos, ¿no? Porque así de esa manera vamos a evitar que los quistes sobrevivan. Y no solamente en el caso de los parásitos, sino en el caso de otras enfermedades también. ¿Ya? Listo. Entonces, agua hervida o por lo menos clorificada, ¿no? Que nosotros le echemos cloro, que hay unas pastillas que venden de cloro, ¿no? En en las farmacias. De esa manera también podemos evitar inclusive hasta para poder lavar nuestras verduras, las frutas, porque hay verduras y frutas que son regadas con aguas hervidas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Muy bien, seguimos. Lavar bien los alimentos antes de consumirlos, especialmente si los vamos a consumir crudos, ¿ya? El Enterobius vermicularis. ¿Qué parásito es este? Comúnmente, ¿cómo se le llama? Este también, Lombriz. no, tiene otro nombre, bastante común, que es bastante común en los niños. Este parásito es un helminto que sí se logra ver, ¿no? Ese tipo de helminto. Se ve, es pequeñito, pero se ve. ¿Cómo se le llama? A ver si. Oxyurus. Ah, exacto, el oxiuro, ¿no? El oxiuro. En este caso, el oxiuro es bastante característico en los niños y es más molestoso en ellos, ¿no? Pero no es exclusivo del oxiuro. Si el niño en casa tiene oxiuro, ténganlo por seguro que todos en la familia tienen oxiuro, ¿ya? ¿Cómo se llama la enfermedad? Se llama enterobiasis, ¿no? O con otro nombre que se le conoce como oxiuriasis. Y el parásito es el Enterobius vermicularis. Vermicularis porque, como dijo su compañera, parecen gusanos, ¿no? Listo. El hombre es el principal reservorio, o sea que la persona, el ser humano, es el que va a tener siempre este parásito. Es el hospedero permanente. Se adquiere a través también de alimentos
agua, objetos y manos contaminadas. Pero a diferencia de la yardia, este sí se puede transmitir de persona a persona. O sea, ¿qué quiere decir? Yo me siento en la cama del niño que tiene oxiuro, fácil, ya tengo oxiuro. Si yo sacudo la cama y respiro los huevos del oxiuro, automáticamente, o los quistes del oxiuro, automáticamente ya tengo el oxiuro, ¿ya? ¿Puede ser asintomático? Sí, pero mayormente lo que se manifiesta es el prurito anal, o sea, escozor. Vas a sentir el niño, va a sentir el movimiento del parásito, especialmente cuando está anocheciendo, en las madrugadas o cuando está amaneciendo. O sea que este parásito aprovecha en las noches para poder depositar sus huevos. ¿Por qué? Porque el niño o la persona se encuentra en menor actividad. Y entonces eso le da mayor seguridad al parásito para poder, pues, depositar sus huevos. Ahora, ¿por qué siente esa molestia? ¿Por qué siente ese escozor, ¿no? ¿Por qué siente ese prurito el niño? Porque la hembra del parásito sale hasta el ano y empieza en los pliegues anales, empieza a mordisquear, que hace un mordisco para poder depositar sus huevos. Inclusive se puede desplazar hasta la zona vulvar de la niña, ¿no? Y por eso es que la niña a veces también siente como si le estuvieran hincando, como si se estuviera moviendo el parásito. Y la persona o el niño lo va a sentir como si fuera algo grande, pero es algo pequeñito, nada más, ¿no? Así, miren, así se ve alrededor del ano. Ustedes ven esta imagen. Esta sí no les había mostrado, creo, ¿no? No, mis. Ah, ya, ok. Entonces, miren, alrededor del ano se ve así. Son chiquititos, chiquititos, pero se puede ver. O sea que cuando el niño tiene esas molestias, nosotros separamos las nalgas del niño y se logra ver esto. Entonces, de hecho, que tiene opción, ¿ya? Y aparte de otras manifestaciones, pues que va a tener, ¿no? Como es, por ejemplo, el- lo que es el bruxismo, o sea, el rechinar de los dientes, parece que estuviera, y a las madres les desespera esto porque siente como si estuviera masticando arena, ¿no? Estuviera masticando arena y dormido lo hace, o sea, no lo hace de manera consciente, lo hace dormido, ¿ya? Miren comparado en la imagen de la izquierda, comparado con un alfiler. Nosotros conocemos el tamaño de un alfiler, que no tendrá más de 3 centímetros, pero miren comparado los oxiuros, ¿no? O los enterobios vermiculares, como son, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica? Fácil. Hay dos formas de diagnosticar. Una es por medio del test de Graham o del test de Gram, que le dicen, ¿no? ¿Cómo es el test de Gram? A ver, ¿alguien me puede explicar cómo es? Y el test de Gram no es lo que se refiere al análisis de heces. No, 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 son dos cosas diferentes. El test de Gram es uno y el análisis o el examen de heces es otro. ¿En qué consiste el test de Gram? Mis son como estos, ¿cómo se llama? Del microscopio, ¿cómo se llama? Es como un ojito, ¿no? Que Ujú. es una cintita que lo metes al ano del bebé para sacar esto. Eso es Ya, un... sí. algo así, exacto. Sí. Consiste en una placa, ¿no? En una plaquita y una cinta. Ojo, lo que nosotros, ¿qué hacemos? Antes de que amanezca o inclusive en las primeras horas de la mañana, colocamos al niño en posición de cúbito lateral o en posición de repente
de cúbito prono, separamos las nalgas y colocamos la cinta en la entrada del ano, ¿no? Ahí lo pegamos. ¿Para qué? Para que se peguen los huevecillos del parásito, ¿ya? O de repente inclusive hasta el mismo parásito, puede ser. Y eso lo pegamos en la placa, esa plaquita de vidrio. Esa plaquita de vidrio nosotros vimos en la primera clase. ¿Cómo se llama esa plaquita? Lámina, ya se olvidaron, ya ve. Lámina portaobjetos, ¿no? Es una laminita de vidrio. Y ojo, lo que colocamos no es la lámina, sino colocamos la cinta, ¿no? Colocamos la cinta, yo sé que va a ser un poco molestoso para el niño, pero eso va a permitir que se adhiera el parásito a la cinta y lo colocamos o lo pegamos a la lámina portaobjetos. Listo. Una vez que ya hemos colocado la lámina portaobjetos, envolvemos con un papel. No vamos a ir por toda la calle mostrando toda la lámina portaobjetos, ¿no? La envolvemos y la dejamos porque ahí se tiene que dejar los datos del niño o de la persona, ¿no? Ese es el test de Gram. Y después tenemos lo que es también con menos frecuencia, como dice, en el exudado vaginal, en el caso de las niñas, ¿ya? El exudado vaginal también, salvo si es que el parásito ha recorrido, ¿no? Hasta ese punto. También se hacen los exámenes de heces seriados. ¿Qué significa el examen de heces seriado? Viene a ser aquel que se pide 3 muestras, las primeras de la mañana, ¿no? Si el niño ha hecho deposiciones de repente en las primeras horas de la mañana o en la noche, pero en la noche es bastante complicado para poder guardarlo, ¿no? Porque hay personas que lo guardan en la refrigeradora y eso es contaminante, definitivamente, ¿no? Entonces, preferible el de la mañana. Se lleva y es pequeñito. A veces los pacientes llegan con unas señoras muestras. Haz de cuenta que hubieran esperado recolectar de 2 días todo el frasco lleno de heces. No, es poquito nada más, no es mucho tampoco. ¿Ya? Y se pide por 3 días. ¿Por qué se pide por 3 días? Porque a veces no sale negativo en la primera, ¿no? Entonces, saldrá en la segunda o en la tercera, o al menos el quiste, ¿no? No necesariamente el parásito, sino el quiste, ¿ya? Ajá, muy bien. Ya les expliqué lo que es el test de Graham. Ahí está, ¿no? Listo. Medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas tenemos? Una de ellas es el lavado de manos, infaltable, ¿no? Ese es indiscutible, el lavado de manos. El corte de las uñas, porque las uñas es el lugar predilecto también para los huevos del parásito porque se encuentran junto con el polvo. A veces el niño juega en el suelo y a veces ahí es donde en la tierra se le meten las uñitas y después lo ves al niño mordiéndose las uñas. Ya no, ya. De hecho, que puede tener parásitos. Si se come las uñas y juega en el suelo, antes de que, o come algún alimento, por eso siempre hay que lavarle las manos y cortarle las uñas. Cambio constante de ropa interior y de cama. Para poder eliminarlo, sí, hay que lavarle 3 veces si es posible. 3 veces hay que cambiarlo. Y lavarlo con jabón, no con lejía. Jabón y dejarlo bien al sol. Igual la ropa de cama, lavarlo y dejarlo bien al sol. Inclusive a veces se puede colocar frazadas o inclusive un fin de semana, por ejemplo, no todo el fin de semana, sino poner el colchón, porque hasta en el colchón también puede quedar los huevos del parásito, ¿no? La limpieza del hogar,
especialmente de los servicios higiénicos, ¿ya? Porque ahí también se puede adquirir. Tocamos la taza del baño y ahí de repente nos olvidamos o el niño se olvida, ¿no? Y a veces el niño, vuelvo a repetir, si el niño tiene oxiuro, de hecho, que también todos en la casa, todos los que conviven, van a tener, ¿no? Oxiuriasis. Listo. Ujú. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? O se han quedado estupefactas con la cantidad de parásitos que podemos tener a nuestro alrededor. Ya no vamos a querer tocar, ni siquiera mirar, ni comer nada fuera de la calle, en la calle, ¿no? Si nos hacemos el análisis, lo que estamos viendo, lo que es el ACEs, puede Ujú. salir negativo también. Sí, Sí, a veces, sí, a veces puede salir negativo, pero a veces también eso puede ser quizá porque el parásito no está en su periodo reproductivo. Entonces, no hay necesidad de que el parásito salga hasta la porción final del intestino, ¿no? Puede estar de repente en el intestino delgado y no en el intestino grueso. Y saben que las heces se forman en el intestino grueso, especialmente en la última porción. Puede que por esas circunstancias pueda salir negativo, pero no está de más hacerse hasta 3 pruebas, dejando un tiempo. No es que me voy a hacer examen de heces esta semana y ya el viernes de nuevo me hago exámenes de heces. No, dejando una semana, ¿no? Así por lo menos, para poder confirmar. Sí, en algunos momentos, como tú dices, puede salir negativo, ¿no? Listo. Pasamos a otra enfermedad parasitaria, la ascaridiasis. Miren, este parásito, que lo pueden tener los perros y los gatos. Ay, Dios mío, por eso a veces a uno se le desanima tener mascotas, ¿no? Y si la mascota es inquieta y no se queda en casa, sino se va a la calle, puede pues que tenga el quiste de este parásito, ¿no? Y pero el mintos, este tipo de minto es bastante grande, como ustedes pueden observar en la imagen. Y en los niños, miren cómo les hace crecer la parte abdominal. Miren cómo es, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a bloquear o de repente obstruir el, el intestino y tiene que ser operado, ¿no? Signos y síntomas. ¿Qué es lo que se va a presentar? Eliminación de gusanos en las heces, gusanos grandes. Va a tener tos y expulsión de parásitos porque inclusive a veces llega a las vías respiratorias, ¿no? Y a veces vomita y estos parásitos salen, así como si nada, ¿no? Puede haber distensión abdominal, o sea que el abdomen se eleva, obstrucción del intestino y dolor intenso en el abdomen. Si hay dolor, lo más probable es que haya una gran cantidad de Ascaris lumbricoides, porque así se llama el parásito, Ascaris lumbricoides, que puede llegar a romper el intestino. Listo. Y terminamos con los ectoparásitos. ¿Qué cosa vienen a ser los ectoparásitos? Los ectoparásitos vienen a ser aquellos que se encuentran fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo el parásito que produce la sarna, el parásito que produce la pediculosis, la ladillosis, ¿no? Vamos con la pediculosis. Empezamos. ¿Qué cosa viene a ser la pediculosis? La presencia de, ¿cómo se le llama comúnmente? Pulgas, profesora. No, pediculosis.
no son pulgas, es mayormente en los animales, ¿no? Pero el ser humano, ¿qué es lo que tiene? Parecido a la pulga. Los piojos. Exacto. La pediculosis es la presencia de piojos. La pediculosis capitis es la infestación y no está más mal escrito. Es infestación porque acuérdense que eso se refiere a que permanece fuera del cuerpo, ¿no? Es la infestación del ser humano por pedículos humanos, sea en cristiano el piojo. Variedad capitis, o sea, en el cuero cabelludo, porque hay otro tipo de pediculosis púbica, ¿no? La presencia del parásito es constante durante el año, pero hay ciertos momentos en donde se reproduce con mayor cantidad. ¿En qué época del año se reproduce con mayor cantidad? A ver, ¿ustedes en qué temporada mayormente se reproducen o hay más cantidad de piojos? ¿En qué época del año? Verano, Miss. Sí, en verano. Empieza el contagio mayormente, por ejemplo, en marzo o abril, y después deja un tiempo. Eso no significa de que el piojo descanse, ¿no? Pero hay menos casos y empieza nuevamente en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Cuando ya hace más calor, ¿no? Ujú. Muy bien. La prevención es fundamental y está basada principalmente en una adecuada higiene personal. Ojo, uno de los factores para que exista este parásito es la higiene personal, pero también hay personas que tienen muy buena higiene, pero tienen un estado nutricional bastante pobre y eso también contribuye a la proliferación de piojos, ¿ah? Este es el piojo amplificado. Así como ustedes lo ven, eso es lo que hemos tenido en algún momento en nuestras cabezas, ¿no? Y se ve clarito cuando el parásito, este piojo, Mis, pero se al- ahora ya no hay piojos, mis, ya no hay piojos en las personas, en los niños. Sí, hay, por eso les digo, hay temporadas. No hay en todo momento del año, claro, pero mayormente esto ataca a los más pequeños, ¿no? Es difícil en los adultos, salvo que sea muy descuidado, pero sí, sí hay, te digo, hija, porque en los colegios, claro, pues no lo van a divulgar, ¿no? Van a decir, no, en eso sí tienen bastante precaución los maestros, los profesores. Antes sí decían, ¿no? A voz en cuello, los piojos, que no, ahora no. Tienen más tino de mandar siempre sus anuncios o de repente una nota personalizada al padre, porque eso implica también hacer pasar vergüenza a los niños, porque de hecho que se enteran los otros niños, los padres, y empiezan a gritarle piojoso, piojoso, y eso queda permanente, porque por más que ya no tenga, igual lo conocen como el piojosito del salón, o me equivoco. Sí, es cierto, Miss. Ah, ya ves. Es así. Entonces ya no, o sea, no se divulga, claro, pero mandan notas personalizadas. Sí, 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 sí. De los habitantes, ¿no? De los habitantes usuales de la cabeza. Entonces, miren, y eso pasa, todos los niños por la infancia pasan así también, ¿no? Pero a veces los niños y los padres también suelen ser crueles. No te juntes con ese niño porque es piojoso. Así ya haya pasado un año, igualito, ¿no? Entonces, el bullying, ¿no? Nunca falta. Nunca falta, sí, exactamente. Entonces, por eso es que ahora bastante los maestros cuidan, ¿no? Ese tipo de situaciones, para que no se extienda más, ¿no? Porque con una buena lavada de cabeza, con un shampoo medicado, suficiente, protegido por un mes.
y hasta que los demás se protejan, ya desapareció, ¿no? Hasta, inclusive, hay personas que han tenido solamente una vez en su vida piojos. Yo recuerdo haber tenido una sola vez en mi vida. Pero a mí me agarraron, mi mamá me acuerdo que me agarró con ese peine, ese rastrillo, ese peine chino ahí, pero de metal. Ahora viene de plástico todavía. Antes había de metal. Sentías que el cuero cabelludo te ardía. ¿Cuántos han pasado que antes les echaban hasta insecticida en la cabeza, ¿no? Baigón, Miss. Ay, Gon, sí. Ay, Dios No, Miss, mío. yo digo que ahora ya no hay por el tema de que mi hijita cuando estaba en el jardín en 3 añitos, ¿Ya? yo siempre le bañaba a mi hijita, ¿no? Y un día le baño y le peino y me encontré con un piojo, pues sí. Pero de ahí hasta el día de hoy mi hija ya tiene 9 años. No, no he vuelto a ver los piojos, Miss. Claro, pues, o sea, son casuales, ¿no? Pero sí, de todas maneras, hay niños que tienen. E influye también, no sé si ustedes habrán escuchado el humor del niño, ¿no? Hay niños que no se les pega para nada, ¿no? Los piojos. Es como si el piojo dijera, no, 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 con esta persona yo no me meto. Pero hay otros que, por más que no quieran, se les esconde su cabecita. Por ejemplo, yo a mis hijos, yo los baño todos los días. No, todos los días. Mi hijo varón, miren, cuando mi hijita estaba en inicial, ahorita ya está en primaria, pero cuando una vez ha tenido también. Todos los días la bañaba, pero qué muchacha para tener. Iba al colegio, 2 días después me regresaba con piojos y yo ya estaba al borde de la desesperación. Le usaba el champú medicado, usaba el peine. Mi hija ya estaba harta ya, porque la tenía ahí toda una mañana rastrillándole la cabeza. Pero ¿cuál era el detalle? Que mi hija tiene las hebras del cabello gruesas, gruesas, bien gruesas. Ella ha nacido así, ¿no? Sus hebras no son delgaditas, son gruesas. Y ahí es donde más se prendía todavía. Y ay, me acuerdo que fue una batalla campal. Era ya algo personal entre los piojos y yo. Y todo el tiempo, y hasta que llegó un momento en que ya no aguanté. Dije, no, yo te corto el cabello. Yo te corto el cabello definitivamente. No, no, mamá, no me cortes. Ya, no, hay algo que hacer, porque siempre me regresaba. Entonces ya de ahora, pues tuve que usar bastante el shampoo. Dejó y le trenzaba, pero duro. Le trenzaba el cabello como para que no dé oportunidad para que se le suba. Y así un poco fue bajando, ¿no? Pero yo tuve que quejarme porque ¿de qué me sirve a mí de que mi hija sea limpia y de repente algún compañerito tenga y es algo normal, pero que a cada rato me venga con ese tipo de problemas, ya no. Yo sí me quejé. Por favor, a ese padre de familia, ¿no? Que tenga mayor precaución. Tampoco fui y le increpé, ¿no? Al niño. El niño no tiene la culpa. Aquí los responsables son los padres, pues, ¿no? Pero ¿por qué les digo que el humor influye? Porque mi hijo teniendo el cabello corto, el mayor, mi hija lo contagió. Teniendo cortito el cabello, cortito, se le cundió la cabeza. Dije, ¿qué? Porque normalmente en el varón no se llenan de piojos, no tienen piojos. Yo tengo 3 hijos y a los tres todos los días les tenía que pasar el peine chino. Ah, y siempre encontraba. Ya era una cosa desesperante. Y de verlo nada más a mí, y hasta a mí me picaba la cabeza. Yo decía, yo también de repente tengo. Yo también me rastrillaba mi cabello, por si acaso. Bueno, yo nunca me encontré, pero, ay, Dios mío, ya la desesperación llegaba hasta ese punto de solamente mirar y pues encontrar, ¿no? Miren, aquí dentro se encuentran los huevos aquí están, ¿no? Los huevos las liendres, las famosas liendres, ¿no? Y las liendres son las más difíciles todavía, al menos el piojo sale, pero la liendre, mm,
El mecanismo de transmisión del parásito, el contacto directo, ¿no? Entre cabezas. Es que a veces los niños comparten, se juntan sus cabecitas, o hay alguna niñita que lleva peinecito y peina a la compañerita, y ya ahí es donde también adquirió el huevo del piojo, ¿no? Puede transmitirse también por compartir otros productos como por ejemplo peines, ganchos, cepillos, gorros, sombreros e inclusive hasta la funda de la almohada, porque a veces cae, ¿no? En la misma ropa, ¿no? Todo eso. Ay, lo que se va a manifestar, miren, inclusive a veces este parásito se camufla de tal manera que adquiere el color del cabello de la persona. O sea que si es de cabello claro, los piojos también van a ser claros. Miren aquí, los piojitos. Y la persona tiene las hebras claras, ¿no? Las hebras pilosas son claras. Y lo más desesperante es el escozor, la picazón del cuero cabelludo, que estando inclusive con las uñitas sucias, pueden lastimarse y hacerse heridas, ¿no? ¿Cómo es que se hace el diagnóstico? Por medio de la presencia de liendre. La liendre, pues, no es así. Un solo piojo puede eliminar miles de liendres, cientos de liendres, ¿no? Cientos de huevos puede ir depositando. Y esos son los que más se adhieren al cabello. ¿Cuál es el tratamiento? Hay shampoos medicados que, bueno, pues tenemos diferentes nombres, pero en realidad su principio activo viene a ser la permetrina, pero al 1%. Ojo, puede ser en loción, puede ser en shampoo, ¿no? Hay que dejar, por ejemplo, cuando es el champú, viene con sus indicaciones. Se moja el cabello, se echa el champú y se le deja por unos 10 minutos, reposar por unos 10 minutos. Después de esos 10 minutos, recién ahí se enjuaga. No es que se echa como nosotros cuando nos bañamos. Se echa el champú y se enjuaga al instante, ¿no? Y después de eso podemos pasar con estos peines, ¿no? Y hay que tener cuidado más que todo con la vista del niño, ¿ya? Hay otras formas de prevenir, sí, también, o mejor dicho, de combatir los piojos. Las soluciones de ácido acético. ¿Qué es el ácido acético? Es el famoso vinagre. Se diluye vinagre en agua, una cucharada por cada litro de agua y se puede echar en el cabello, se puede enjuagar con eso, ¿no? Y se mueren, eso sí, pero no se le echa mucho vinagre. ¿Por qué? Porque aclara el cabello, ¿no? Pierde el color el cabello. Hasta hacerse blanco, Miss. No, tampoco blanco no, pero vas a hacer de características diferentes y con el pelo rubio. Ay, qué gracioso. Es como si te echaras, Miss, pues, ¿el vinagre blanco? ¿El vinagre blanco? sí, puede ser el vinagre blanco o el tito, no hay problema, pero es solamente una cucharada, nada más, por cada litro de agua. Listo. Y bueno, usar el peine, pues, ¿no? El peine ese delgadito que nosotros le decimos el peine chino, el rastrillo, ¿no? Uf, pero eso arde el cuero cabelludo. Ay, no, ya no quisiera jamás volver a pasar por eso, es horrible. Aparte de eso, todo lo que ha usado el niño tiene que ser lavado, ¿ya? Tiene que lavarse para poder eliminar, porque a veces quedan las liendrecitas en las fundas, en la ropa de cama, ¿no? Y lavar los peines con lo que se peina. Y definitivamente recomendarle que no comparta pues sus cositas personales, ¿no? No se comparten los peines, no se comparte maquillaje, no se comparte, eso es personal, es como que compartas tu ropa interior, ¿no? ¿Y quién compartiría su ropa interior?
Consideraciones para... No creo. Nadie, no creo, no. Sería ya muy raro eso. Bueno, en este caso, ya saben, es permetrina al 1%, ¿ya? Precauciones para el uso de pediculicidas, o sea, es para matar los piojos, ¿no? No aplicar sobre la piel dañada o infectada, porque puede generar una reacción alérgica. Suspender en caso de picazón, o sea, si tiene alguna reacción alérgica, el niño no se sigue echando, se enjuaga automáticamente. O sea, tú cuando le echas el champú, si el niño empieza a presentar escozor, ardor, ¿no? Se desespera, entonces significa pues que tiene una reacción alérgica. Y podemos probar. Antes de echarle en la cabecita, se puede probar. En el antebrazo, tú le echas un poquito o le dispersas, ¿no? Un poquito de champú o de loción de permetrina en la piel y si esa piel se enrojece, definitivamente ese niño tiene una reacción alérgica. No se debe usar y pues debe ir al dermatólogo, ¿no? Para ver qué otro producto puede recomendar. No debe ser ingerido, no debe tocar los ojos, definitivamente, ¿ya? Y no se usa en menores de 1 año, porque es raro también que un niño menor de 1 año tenga piojos, ¿no? Listo, vamos a la escabiosis. La escabiosis viene a ser conocida como la famosa sarna. Sarna se le dice en los animalitos, ¿no? Ustedes han visto cuando los perritos tienen sarna. Se les cae el pelo, se les hace herida en la piel, ¿no? Produce escozor, pero en el ser humano se le conoce como escabiosis, ¿ya? Es un tipo de parásito dermatológico, o sea, que solamente aparece en la piel, ¿no? Es una infestación también. ¿Quién es el causante? ¿Qué parásito es el que causa la escabiosis? El ácaro se llama Sarcoptes escabei, ¿ya? Variedad hominis. ¿Por qué? Porque hay variedad de otros animales, ¿no? Pero este es específicamente del humano. Es un problema frecuente de salud relacionado a los problemas sociales. ¿Qué significa? Personas que tienen muy poca higiene, niños que de repente tienen una condición socioeconómica muy pobre, ¿no? O que viven hacinados o que inclusive tienen mucho contacto con animales, ¿no? Y tienen poca, como les vuelvo a repetir, poca higiene, ¿no? Así se ve el ácaro. Viene a ser una variedad de arácnido, o sea, es familia de las arañas, solamente que es microscópico. Así se ve, ¿no? ¿Cómo se contagia la escabiosis? El contagio se produce por contacto directo, o sea, que la persona haya tocado a otra que tiene escabiosis, ¿no? Puede también haber transmisión indirecta, como por ejemplo a través de objetos personales como la ropa, ropa de cama, toallas, ¿no? Si yo comparto la toalla y quizá ahí es donde adquiero la escabiosis. ¿Cómo se ve? Miren, como unas elevaciones o como vienen a ser como unas máculas rojas, ¿no? En algunos casos, ay, disculpen. Listo. Que en algunos casos puede formar como una especie de pústulas o de granulaciones llenas de líquido, ¿no? ¿Qué es lo que va a sentir la persona con la escabiosis? Bastante escozor y o prurito en la piel. Pero ¿en qué momento? No es todo el día.
Este parásito, este ácaro, se alborota especialmente en la tarde y en la noche. O sea, cuando una persona quiere descansar. Ahí es donde más se alborota y se intensifica este prurito. O también por aumento de la temperatura ambiental. O sea, en la época de calor, más inclusive es el escozor, ¿no? Las lesiones cutáneas se presentan como vesículas, ya ven, como les decía, como pequeñas granulaciones llenas de agua y también como surcos lineales eritematosos. A ver, regreso. Miren, forman como unos surcos, ¿no? Como si fuera un caminito rojizo y tienen sus elevaciones, ¿no? En el adulto, las lesiones pueden darse en la región interdigital. ¿Qué significa? O sea, se puede dar entre los dedos, en la cara anterior de la muñeca, en la zona de la muñeca, en los codos, en las axilas, en las manos, en el abdomen, en la zona genital, en la región glútea, cara interna de los muslos, o sea, en los pliegues donde hay mayor sudoración, donde hay mayor transpiración, donde hay de repente contacto con algún tipo de ropa, ahí en esas zonas, ¿no? Ahí y en las mamas, ¿no? O sea, prácticamente en todo el cuerpo. En el niño, la sarna tiende a ser más generalizada, pudiendo comprometer además el cuero cabelludo. O sea, no solamente se queda ahí en la piel, sino puede inclusive extenderse hasta la cabeza, a la cara, a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. Pero en el niño se forman como una especie de costras, ¿no? Se vuelve la piel más gruesa. Por eso dice, tiene signos de grataje. Es importante también el antecedente epidemiológico de familiares, contactos infectados, ¿no? Y es así, igual que la uxiuriasis. Basta que un niño tenga, lo más probable es que la mamá también tenga, llegue a tener escabiosis, ¿no? Porque se contagia rápido por el contacto directo. Listo. Para la picazón o prurito, que puede persistir por semanas, o sea, no es, si no recibe tratamiento, puede durar hasta 2, 3 semanas, ¿no? ¿Y qué se puede para el escozor? Antihistamínicos. ¿Cuáles son los antihistamínicos más comunes? Clorfenamina, loratadina, ¿no? Para que el niño descanse, porque esto es bastante fastidioso. Pero lo que se usa mayormente viene a ser el benzoato de bencilo. Es una loción que se echa, ¿no? Y con eso aplaca también la proliferación de estos ácaros, ¿ya? Pero si esto llegara a formarse ya con supuración, ahí sí necesita antibiótico, ¿ya? Y al igual que en la pediculosis, se tiene que lavar toda la ropa de cama, la ropa que ha utilizado, con agua caliente, ¿no? O plancharlo en todo caso para que pueda morir el ácaro. Listo. El tratamiento más común, como les decía, es el benzoato de bencilo, que viene a ser un tipo de loción. Es una loción. Ujú. Ahí está. Este es, ¿no? Vamos ahora con, para poder terminar, la pediculosis del pubis. O sea, los piojos, miren, es más chiquito. No es muy diferente del piojo capilar, el de la cabeza, no, no es muy diferente.
solamente que es más pequeño y se prende más. Miren, esta es la zona púbica y miren cómo se encuentran, ¿no? Al no tener gran cantidad de vellos púbicos, la única forma de sobrevivir es se adhiere con mayor fuerza a los folículos pilosos, ¿no? Pediculosis del pubis causada por el Psirrhus pubis y se localiza en el vello púbico. ¿Se considera una enfermedad de transmisión sexual? Sí, porque es la única forma de transmitirse, ¿ya? A menos, como les digo, que una persona que tenga ladillas, porque se le conoce como ladillas, ¿no? O el piojo del pubis, pero las ladillas, en este caso, solamente se contagiarían de otra forma si es que la persona comparte su ropa interior, ¿no? Ahí se quedarían, sí, pero ¿quién compartiría, no? ¿Qué es lo que va a ocasionar? El escozor, pero el escozor es más intenso y más desesperante que el de la cabeza. No, al menos el de la cabeza tú puedes disimular, ¿no? Pero el de la zona pública es tan intenso que la persona inclusive está en la calle, no le va a importar estar en presencia de otras personas que también y se va a tratar de aplacar el prurito, ¿no? En la zona pélvica. El tratamiento es muy parecido al de la periculosis, que es la permetrina. Pero, ojo, la concentración es más elevada, mientras que en la cabeza es al 1%, en la zona púbica es al 5%, ¿no? O también se utiliza la ivermectina, tan conocida que es la ivermectina, pero más práctico es la permetrina, ¿ya? Listo. Muy bien. Y eso sería todo con respecto a parasitosis. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ni me busca. Profesora, me queda un poco sorprendida con lo que ha explicado. Un poco por tu voz. Yo creo que yo no Profesora, diría poco, yo diría un montón. un poco asustada porque de todo con lo que ha contado acá, ninguno he visto hasta el momento. Gracias a Sí he Dios. escuchado decir piojo, compro piojo, así una vez fui a la calle, Mm, pero eso ha sido hace 10 años atrás. Estoy buscando piojo, voy a pagar 1.000 soles así, pero dice que es para una cura, no sé para qué será, pero bueno, ese es lo que he escuchado, no sé si de verdad esa persona habrá comprado, no sé, pero sí he escuchado lo del piojo de mi abuelita, dice que tenía, pero no he visto, profesora, mm. no conozco, sí, Ya, pero te has quedado anonadada. Perfecto. sí, profesora, un poquito más me desmayaba de veras que daba tanta miedo, ay no. Sí, siempre hay que estar revisando, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Pero ya lo de el piojo pélvico, lo que se conoce de la ladilla, ay, es así. Hubo un caso, a ver, les cuento, y para esto, con esto termino, para que no, un ratito voy a fijarme a quién le tocaba responder. A ver, un ratito, antes de contarles esa experiencia tan terrible. No es terrible en realidad, es graciosa. Sí, sí es graciosa. A mí al menos me da risa porque eso fue responsabilidad de este hombre inconsciente, ¿no?
Espera un ratito, antes de olvidarme, voy a marcar esto. Listo, entonces, a ver, ¿qué pasó? Que hubo un joven en una empresa que, bueno, pues había entrado a una empresa bastante reconocida y justo el, era casado. Era, porque digo, después de esa experiencia, supongo que su esposa lo debe de haber votado. Era recién casado, pero tenía la mala costumbre, por decirlo así, eh, de estar con trabajadoras sexuales, ¿no? Y hay algunas trabajadoras sexuales que no se protegen, ¿no? O si se protegen, el preservativo lamentablemente no protege contra las ladillas o el piojo púbico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el problema se suscita que él se contagia y él sabía que tenía ladilla, ¿no? Y por eso, mientras su contagio, no tenía intimidad con su esposa para no contagiar. Pero ahí, y para que no se enterara sobre todo, ¿no? Porque ella solamente era ama de casa, no tenía contacto sexual con nadie más. Él sí. Entonces adquirió las ladillas y en una de esas en el trabajo, o sea, por vergüenza no fue tampoco al médico. Y cuando tuvo ese escozor, ¿no? Entonces fue al baño. Se desapareció un buen rato. Y entonces los compañeros de trabajo decían dónde estaba, porque obviamente tenía que trabajar, el jefe lo estaba buscando. Entonces uno de sus compañeros, ¿qué es lo que hizo? Fue a buscarlo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Y con vergüenza le cuenta, ¿no? Le dice, ¿qué puedo hacer? No, no quiero que mi esposa se entere. Y ahora, ¿cómo voy a, con qué cara voy? Pero no puedo dejar de rascarme, dice, porque pica. Y cuando el compañero le dice, a ver, para fijarme, o sea, lo cuentan como experiencia, pero de verdad que es más chistosa. A ver, para fijarme como si el compañero fuera médico. Y dice que vio las ladillas que son más claritas, son más chiquitas que las del piojo de la cabeza. Entonces, ya, yo sé, yo tengo la solución. Y ahorita me hizo acordar que su compañera dice que algunos papás le echaban baigón, ¿no? En la cabeza. Entonces, igual, ¿qué hizo este señor? Le echó insecticida, esos baigón, pero en sus partes. Y como el señor ya se había rascado, se había lesionado, se había lastimado, entonces le echó, pero en gran cantidad, y le produjo y empezó a gritar. Empezó a gritar y el compañero no sabía qué hacer y le empezó a lanzar agua y agua y agua y agua y agua. Imagínense ese cuadro en el baño de hombres, uno semidesnudo con el baigón en sus partes, gritando porque eso arde obviamente, ¿no? Es un insecticida, debe ser peor que el alcohol. Y el otro lanzándole agua. Al final tuvo que dar su brazo a torcer y se fue de emergencia al hospital. Llegó a emergencia, lamentablemente. Tuvo que llegar a emergencia y ahí tuvo que pasar por la vergüenza de contar de cómo había adquirido el, la ladilla. Y aparte la vergüenza de contar de que le habían echado baicón y se produjo unas heridas, se produjo lesiones producto del vaigón y obviamente tenía que recibir un tratamiento para poder eliminar las ladillas. Y lo único que tenía que hacer era rasurarse y echarse una loción, nada más.
y lo complicó todo. Lo peor de todo es que avisaron a su casa de que él estaba en emergencia y la esposa va pensando que es algo más, ¿no? Que le había sucedido algo, pero no, el señor estaba con ladillas. Ya en su casa le habrá caído, de hecho, ¿no? Pero miren las cosas que pasan, a veces por la ignorancia, por el querer tratar de solucionar empíricamente algo que era tan sencillo de solucionar, con una loción de permetrina al 5% y un rasurado, suficiente. Una semana y se acabó el problema. Pero créanme, seguramente no le habrán quedado ganas de tener otra aventura, aunque bueno, es tan impredecible, no podemos decir, ¿no? Ay, Dios mío, bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Que pueden pasar y hasta cosas peores. Bueno, chicas, entonces con esto terminamos el tema específicamente de parásitos, ¿ya? Son 12:20. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para las exposiciones. Por favor, de la Cruz, primero no, no, de la Cruz no empieza. Empieza la exposición Menéndez, Menéndez y de la Cruz. No se olviden el día viernes, ahora sí, porque ya no tenemos feriado. El día viernes se exponen las dos, ¿ya? Empezamos con muestra de orina y muestra de heces. ¿Me escucharon, chicas? Sí, Sí, Ya. Miss, Ok. te voy a decir eso porque estoy mal, profesora. ¿Cómo? Pero sí, estoy mal. Pero no, y sí, sí, Miss, ya lo tengo hecho mi Ah, ya. trabajo. Sí, sí, hija, sí entiendo. No, no hay problema, ¿no? Sino que este tema es bastante extenso y aún así, ¿cuántos parásitos más hay en el pescado? ¿Cuántos parásitos hay en otros animales que consumimos también, ¿no? Uf, hay, pero un montón, pero solamente he colocado algunos nada más, ¿ya? Miss, Listo, sí, dime. este parásito de lo que es este pediculosis del pubis, Ujú, una relación así, digamos, oral. Yo he escuchado, Miss, en una obra que yo estaba el año pasado, ujú. los hombres hablaban pues de sus aventuras y ahí en eso se escucha hablar de esto, pero yo recién me entero a fondo cómo es esto. Ellos me hablaban de lo que es piojos, decían piojos que están en el pubis Ajá, y que el hombre se ha ido con la mujer y ha tenido sexo oral ya, y todito se le ha pegado, mis todito en sus cejas, en los sí, párpados, en sus pestañas ahí, y tenía sí, que y sí. por ignorancia no sabía qué hacer, se dice, todito se ha puesto ahí cerrando los ojos y se ha puesto la crema depiladora Ay, y Dios mío. se ha quedado sin cejas, mis y sin cejas, no podía mirar en el sol, mis solo miraba en los... Obvio. Ahí hablaban demasiado y yo recién me entero de esto, mis, y por eso le digo, sí se puede contagiar en un sexo oral por las Sí, cejas, ¿no? sí, 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 porque tiene contacto directamente con el vello púbico. Y ese piojo púbico es así como el de la cabeza, rápidamente, ¿no? Rápido, rápido se contagia. Pero como les digo, según lo que refieren los pacientes que tienen esta ladillosis, el escozor es tan terrible que, mira, ha tenido que llegar hasta ese punto de querer depilarse, ¿no? O sea, sacarse completamente todo lo que son. Y son, pues, ni siquiera digamos que son las cejas o las pestañas, vienen a ser, pues, cabellos gruesos o grandes, ¿no? No, son chiquitos, pero es que la ladilla también es pequeña, es más pequeña que el piojo, ujú, pero es más Ya, prendido. mis, Por eso es que no sé si ustedes habrán escuchado esa expresión cuando una persona es cargosa, pegajosa, ay, parece peor que ladilla. Ya saben por qué, pues, ¿no?
Listo. Muy bien, chicas. Entonces, con esto hemos finalizado lo que es muestras biológicas, ya por el día de hoy. Y ahora sí, a partir del viernes empezamos con las exposiciones y empezamos también con las muestras, ¿no? ¿Qué tipos de muestras se obtienen en el ser humano? Muy bien. Entonces, ahora sí, nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buen día. Miss, ¿a usted le mandamos la diapositiva? Si quieren que los comparta, sí, no hay problema, me lo pueden enviar, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ok, muy bien. Ah, ¿están todas presentes? A ver, porque no me había contestado, en la anterior no me había contestado ya, te creo. No, no sé quién no me había contestado. Acá tengo la de, esta de la Cruz, Flores está. Sí, Miss. Ok, Flores. Guaguasonjo también está. Irupaya, Menéndez también está. Puerto Puscán también. Yalta. Sí, Miss. Ok, muy bien. Usca, también está Usca. Listo. A ver, Irupaya, La nada compañera, que no me contesta. la compañera Busca está más asustada. Sí, se le nota en la voz, se le nota en la voz. Un Ha poquito quedado, asombrada, dice. ha quedado impactada. Ahora ya no va a querer ni almorzar siquiera, ni hambre le va a dar. Listo, No sigo chicas. acotando Ah, todavía. ya. Ahorita se le pasa. Vas a ver. Listo, chicas. Cuídense, que tengan muy buen día. Nos encontramos el día viernes. Ya, Miss, cuídese. Igualmente, cuídense. Este día viernes Miss, estaba interesante, aunque les he hecho asustar a mis compañeras. Sí. Listo, nos vemos. Este día viernes Miss.